Precioso Dios, te amamos, Jesús. Bendecimos tu nombre, Cristo. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 5: los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Anhelamos, Señor, anhelamos conocerte a ti, Señor, entender tu justicia a la perfección. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Jesús, a poner nuestra mirada en ti en este día. En el nombre precioso tuyo te lo pedimos, Jesús. Amén. Espíritu vivificante, genito de toda la creación, genito del Padre, tú eres la resurrección. Espíritu vivificante, genito de toda la creación, genito del Padre, Cristo, tú eres la resurrección. Espíritu vivificante, genito de toda la creación, unigénito del Padre, Cristo, tú eres la resurrección. Espíritu vivificante, genito de toda la creación, unigénito del Padre, Cristo, tú eres la resurrección. Admirable, 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 Señor. Es el admirable, admirable, admirable Jesús. Es el admirable, admirable, admirable Señor. Es el admirable, admirable, admirable Jesús. Nombre es admirable, nombre es admirable, nombre es admirable, Señor. Nombre es admirable, nombre es admirable, nombre es admirable, Jesús. Nombre es admirable, nombre es admirable, nombre es admirable, Señor. Nombre es admirable, nombre es admirable, nombre es admirable, Jesús. Sí, Señor Jesús, eres admirable. Te admiramos, Señor, por todo lo que tú eres para nosotros. Literalmente eres todo para nosotros, Señor.
Separados de ti nada podemos hacer. Gracias por traernos a esta casa, Señor, donde todas nuestras necesidades son suplidas en ti, Señor. Gracias. Tú eres nuestra plenitud, Señor. Te amamos, Señor. Dios, mi único Dios, mi Señor. Me llevó a la casa del banquete y puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, me amó, suyo soy. Suyo soy. Misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, mi único Dios, mi Señor. Me llevó a la casa del banquete y puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, me amó, suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. Aleluya, soy de Él. Soy de Él. Aleluya, soy de Él. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Suyo soy. Suyo soy. Aleluya, soy de Él. Yo por siempre amé. Aleluya, soy de Él. Yo por siempre amé. Aleluya, soy de Él. Me llevó a la casa del banquete y puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él.
tuyos para siempre. Somos tuyos, Señor Jesús. Gracias porque nos compraste, porque nos adoptaste como hijos. Nos compraste con tu preciosa sangre, Jesús. Somos tuyos, Señor. Somos tus siervos. Tú nos compraste para ti, Señor. Somos tuyos para siempre, Jesús. Gracias por esta verdad. Jesús, eres admirable, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Te glorificamos, Señor, y bendecimos tu precioso nombre, Jesús. Habla, Señor, a nuestro espíritu hoy. Que tu espíritu nos testifique más acerca de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana por esta reunión de iglesia en la que podemos
estar reunidos en tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias porque realmente sabemos que tú eres admirable, que tú eres nuestro consejero, nuestro Padre eterno, que tú eres el príncipe de paz. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Oramos que pues hoy nos hables, que tus palabras, Señor, pues nos infundan la vida que necesitamos para estos tiempos que estamos viviendo. Te pedimos que podamos pues ser aconsejados por ti a través del Espíritu que hay en tu palabra. Señor, que podamos pues hoy, Señor, estar atentos a tu voz, discernir tu voz, Señor, escucharla y poner atención a lo que tú nos hablas. Señor, en tus manos ponemos pues este tiempo. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos des la gracia para escuchar y también para hablar. Así que este tiempo lo ponemos delante de ti y pedimos tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pues vamos a comenzar. Les recuerdo que estamos pues hablando de Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 17, donde se habla de la descendencia o la genealogía de Jesucristo, y estamos en el versículo 5, donde estamos ya por un tiempo hablando bastante de Boaz y de Ruth, pero tenemos que continuar con lo que está aquí, porque pues aquí podemos vernos nosotros reflejados. Nosotros somos como Ruth, esta mujer moabita que era viuda, que era extranjera, que era pobre, que no podía tener acceso a la congregación de Dios, pero Dios vio muchas cosas en esta mujer y entonces ella se vino a refugiar bajo las sombras de Dios, bajo la sombra de las alas de Dios, y fue recibida. Entonces ahí nos vemos nosotros involucrados también, y hay un cuadro de nosotros en esta historia de Boaz y de Ruth, porque pues nosotros tampoco éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Antes no éramos, pues sí, el pueblo de Dios, y ahora sí lo somos. Así que pues gracias a Dios por la obra de redención que ha realizado el verdadero Boaz, que es Jesucristo. Así que pues vamos al capítulo 3 de Ruth y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Y en estos versículos podemos encontrar la instrucción de esta Noemí a Ruth. Entonces vamos a poner atención en esta instrucción que le estaba dando Noemí a Ruth, pues para ver lo que le estaba indicando y cómo esta Ruth, nos dice también el versículo 5 y 6, vamos a leer de hecho hasta el 6, cómo ella obedeció la instrucción que le dio esta Noemí. Dice aquí, Ruth capítulo 3 del 1 al 6, dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no ha de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Dice: te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos. Dice: irás a la era, mas no te darás a conocer al varón. Dice: hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado, dice aquí la Biblia. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver esta instrucción. Ya hemos hablado de esto, ¿no? De cómo Dios quiere un hogar para nosotros, ¿no? El hogar del versículo 1 representa la iglesia. Boaz del versículo 2, pues es Cristo. Entonces Dios quiere que nosotros podamos encontrar un hogar, es decir, una casa que es la iglesia, y en la iglesia nosotros encontramos reposo, descanso, quietud, seguridad y un esposo, ¿no? Entendiendo que nuestro esposo es Cristo. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar a Cristo como nuestro esposo? En la iglesia, y esto nos da reposo, tranquilidad, seguridad y quietud. Bueno, ya hablamos de eso, ya hablamos del versículo 3,
de lavarse, ungirse y vestirse. Y de pronto esta Noemí también le dio una instrucción más a esta Ruth, y es que fuera a la era. Ya hablamos también qué es la era. Y entonces, esta Noemí le dijo, tienes que ir a la era, ¿sí? Acuérdense que la era era pues en una montaña, en un lugar alto, en las horas de la tarde, cuando sopla el viento, para que ellos aventaban pues algunos granos, en este caso la cebada, y entonces el aire limpiaba el grano, ¿sí? que era lo que se buscaba, y pues se limpiaba de la paja, de tierra, de polvo, de todo lo que ensuciaba el grano. Y esto se hacía en la tarde, en un lugar alto, a la hora que soplaba el viento. Y bueno, Noemí le dijo a Ruth, tienes que ir a la era, y esta Noemí, lo que estaba diciéndole a Ruth, es que tenía que ir delante de vos, como acabamos de leer en estos versículos, y esta Ruth tenía que decirle a vos que ella quería que vos fuera su pariente redentor, ¿de acuerdo? Entonces, esto que esta Ruth tenía que hacer con vos, de pedirle que fuera su pariente redentor, pues para nosotros, insisto en esto, suena como una ley muy extraña, pero ya hablamos cómo está en la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 25 del 5 al 10. Cuando una persona en Israel fallecía sin tener una descendencia, un hijo varón, ¿sí? Entonces tenía que ir esta viuda con su pariente más próximo a pedirle que la redimiera para que se levantara una descendencia a aquella persona que había fallecido, y de esta manera el nombre de esa persona no fuera borrado de Israel. Entonces ya también hemos hablado con un poco de detalle de esa situación. Entonces esta ley parece ser un poco extraña para nosotros porque pues estamos en otra cultura, son otros tiempos, pero en aquel entonces no era algo fuera de lugar. Entonces esta Ruth era necesario que se acercara a vos, que buscara a vos y le dijera, oye, redímeme por favor, haz esto para mí. Esta Ruth sabemos que era una viuda, que era pobre, que era una extranjera, pero ella se había casado precisamente con uno del pueblo de Dios que es Malón. Bueno, ella, como ya no tenía este esposo, había fallecido su esposo, ella tenía que pedirle precisamente a un pariente más cercano, al más próximo, que pudiera redimirla. Entonces, vos, pues tenía que esperar hasta que Ruth le dijera algo, le diera un indicio, le diera una pista, ¿no? De que Ruth quería que vos pudiera pues redimirla. Entonces vos, aunque sabía que era un pariente, aunque tenía los recursos, la posición, la capacidad para poder redimir a Ruth, él no se movió para nada hasta que Ruth ocupara de su derecho. Escuchen bien, porque era un derecho de las viudas el pedir ser redimidas a un pariente cercano. Entonces, pero vos no podía proponerle esto a esta Ruth. Entonces Ruth era la que tenía que acercarse a vos y decirle, tú eres mi pariente próximo, el más cercano, el que me puede redimir, así que me acerco a ti para que me redimas. Entonces, vos tenía que esperar a que Ruth hiciera algo en ese sentido. Entonces, ella tenía que ir ante vos y pedirle que fuera su pariente redentor. Entonces, Noemí, podemos ver en estos versículos que acabamos de leer, del versículo 1 al versículo 4, ¿sí? Cómo esta Noemí instruyó, escuchen bien, a Ruth para que ella fuera a la era a encontrarse con vos y a pedirle que la redimiera. Entonces podemos ver que esta Noemí tomó la iniciativa, ya hemos hablado un poco de eso. Entonces esta Noemí instruyó de esta manera a esta Ruth para que ella fuera a la era a buscar a vos y le dijera, ¿sabes qué? Redímeme. Entonces podemos ver también versículos 5 y 6 que esta Ruth obedeció la instrucción que le dio Noemí. Y eso es interesante. Entonces en el versículo 4, esta Noemí le sigue hablando a Ruth y fíjense lo que le dice. Y cuando él se acueste, o sea, cuando vos se acueste después de que haya comido y bebido, haya celebrado la abundancia del grano que Dios le ha dado, y cuando se vaya a dormir y se acueste, entonces tú vas a notar el lugar donde él se acuesta y vas a ir, vas a descubrir sus pies, o sea, vas a destapar sus pies y te vas a acostar ahí en sus pies, ¿sí? Y entonces él te va a decir lo que tienes que hacer.
¿De acuerdo? Entonces, esto que le estaba diciendo Noemí a Ruth era muy importante, y esto nos deja ver algo importante. Fíjense bien, esta Ruth tenía que ir a los pies de Booz. Esto es algo, amados hermanos, que tenemos que pensarlo como miembros de la iglesia. Fíjense bien, tal vez hay muchas personas que se reúnen en la iglesia, pero no han tenido la experiencia de Ruth en este sentido, de decirle, ir a los pies de Booz, en este caso de Cristo, y pedirle que le redima, decirle, redímeme. Y puede haber entre nosotros personas que asisten a la iglesia, pero nunca han tenido una actitud de ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, sé tú mi Salvador, perdona mi pecado, te recibo como Señor y como Salvador de mi vida. Entonces aquí tenemos que preguntarnos algo. ¿Le hemos pedido a Cristo que Él sea nuestro Señor? ¿Le hemos pedido que Él venga a nuestra vida para redimirnos, para limpiarnos de nuestros pecados, de nuestra maldad, para que nos dé salvación y vida eterna, para que pueda infundir su espíritu en nuestro espíritu? Es una buena pregunta, porque muchas personas pueden asistir a las reuniones de iglesia, pero no son cristianos. Nunca le han dicho a Jesús, Señor, abro mi corazón, ¿sí?, para nacer de nuevo, como veíamos ayer, para que tú puedas redimirme, para que seas mi Señor, para que seas mi Dios y para que yo pueda formar parte de tu iglesia. Entonces, esto que le estaba diciendo Noemí a Ruth es algo que nosotros también debemos de hacer. Debemos de ir a los pies de Cristo y estando en los pies de Cristo, pedirle, Señor, extiende el borde de tu capa sobre mí y redímeme. Eso es importante. Yo quiero hacer una pequeña pausa. Sé que este video lo van a ver otras personas en la semana, y me quiero dirigir a todos los que van a ver este video y también a los que estamos aquí para decirles lo siguiente: si tú no has hecho una decisión de fe de recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, quiero que lo hagamos en este momento. Entonces yo quiero a todos pedirles que cierren sus ojos, y si hay alguien aquí que nunca le ha dicho a Jesús, Jesús, quiero que seas mi Señor, vamos a sus pies en este momento y pedirle que Él nos redima. Señor Jesús, venimos delante de ti. Pueden repetir conmigo: venimos delante de ti a tus pies a pedirte que nos redimas. Te damos gracias, Cristo, porque tú pagaste el precio por mí, derramando tu sangre en la cruz, para que yo recibiera el perdón de mis pecados, la salvación y la vida eterna. Jesucristo, creo en tu vida, en tu muerte y en tu resurrección. Creo que fuiste levantado de entre los muertos y que ahora vienes a mi vida como espíritu vivificante. Señor, te acepto como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, si tú lo has hecho de corazón, entonces el Señor ya hizo esta obra y es por fe. Entonces esto es interesante. Ahora fíjense bien, bajo la ley de Moisés, Ruth no solo tenía el derecho de ir delante de Booz y pedirle que fuera su pariente redentor, aquel que pudiera redimirla, ¿sí?, para sacarla de la pobreza, dejara de estar ahí trabajando en los campos, espigando, porque ya podía formar parte de su familia de Booz al casarse con ella. Pero entonces esta Ruth tenía ese derecho, era un derecho que la ley de Dios le daba a esta viuda, de ir delante de Booz y decirle, oye, tú puedes ser mi pariente redentor. Entonces ella solo tenía que tomar esta decisión de ir delante de Booz y decirle, redímeme. Bueno, entonces esta mujer, Ruth, podemos ver que obedeció perfectamente la instrucción de esta Noemí. Ahora, la instrucción de Noemí, déjenme decirles que no era algo inmoral. Esto de decirle, ve a buscar a Booz, observa dónde se acuesta, descúbrele sus pies ya que esté dormido y acuéstate en sus pies. O sea, esto que Noemí le estaba diciendo a Ruth no era nada inmoral, ¿de acuerdo? No le estaba diciendo algo indecente, ¿sí? No estaba provocando esta Noemí que hiciera algo indecoroso Ruth,
porque esta Noemí era una persona espiritual que se estaba apoyando al 100% en lo que estaba escrito en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que esta Ruth también lo entendió de esta manera y por eso podemos ver que obedeció a su suegra, ¿sí? Entonces, esta situación, esta obediencia de Ruth estaba dando lugar a que se comenzara a seguir armando una cadena generacional que haría posible que Cristo viniera a esta tierra. Porque si esta Ruth no hubiera obedecido la instrucción que le estaba dando su suegra, bueno, pues seguramente Dios hubiera descartado a Ruth y Dios se hubiera apoyado en otra persona para que el propósito de Dios se hubiera llevado a cabo, y su propósito era que Cristo naciera como hombre, ¿de acuerdo? Entonces Dios quiso considerar a estos personajes que estamos viendo aquí en la escritura, a Boz, a Noemí y a Ruth, principalmente a Boz y a Ruth. Entonces, esta mujer Ruth fue instruida por Noemí conforme a la palabra de Dios, y al ser instruida conforme a la palabra de Dios y obedecer esta instrucción, entonces Dios comenzó a armar las piezas para que Cristo pudiera nacer como hombre en esta tierra. Y Boz también se mantuvo, ¿sí?, de acuerdo a la palabra de Dios. Él no podía insinuarle a Ruth que él podía redimirla, porque si rompía eso, entonces se salía de los parámetros bíblicos y entonces automáticamente sería descartado para que Dios no cumpliera con él el propósito que tenía en mente Dios, de que Cristo entrara a esta tierra como un ser humano. Entonces es interesante que la obediencia y la instrucción son algo que sobresale siempre en la Biblia. Por un lado, Dios nos instruye, nos da mandatos, nos dice cómo tenemos que movernos, y por otro lado está que nosotros obedezcamos. Cada vez que tú decides obedecer el mandato de Dios, la instrucción de Dios sobre tu vida, tú estás siendo un instrumento de Dios. Dios te tiene en sus manos para que sus propósitos eternos se comiencen a llevar a cabo. De verdad, cuando tú obedeces a Dios en lo más sencillo que Él te está pidiendo, entonces Dios puede apoyarse en ti, te puede pedir para que colabores con Él, para que su plan eterno se lleve a cabo. Esta Ruth obedeció la instrucción de Noemí, era una instrucción espiritual apoyada en la palabra de Dios, y como Ruth obedeció esa instrucción, entonces Dios pudo echar mano de Ruth y de Boz, que también Boz se sujetó a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Dios pudo echar mano de Boz y de Ruth para que entrara Cristo como hombre en esta tierra. Entonces no es poca cosa que tú y yo obedezcamos a Dios, las instrucciones que Él nos esté dando. Qué importante es esto. Entonces, esto es muy interesante porque al obedecer Ruth con la instrucción de su suegra Noemí, entonces se estaba armando una cadena generacional que haría posible que Cristo viniera como hombre a esta tierra, que naciera en Belén, precisamente el lugar donde se está desarrollando la historia de Boz y de Ruth. Qué interesante, en la casa de pan, ¿sí? Entonces, bueno, esta Noemí instruyó a Ruth para que esta Ruth fuera a los pies de Boz y le pidiera que fuera redimida. Entonces Noemí tomó la iniciativa. Esto es interesante porque pues esta Ruth como que no hacía nada, pero la instrucción de Noemí, de su suegra, tuvo mucho peso y Ruth le obedeció. Entonces ella se movió en base a la instrucción de su suegra, y podemos ver que esta Noemí en cierto sentido como que estaba forzando a Ruth, estaba pues aventándola para que, órale, pues haz uso de tu derecho. Tu derecho es que vayas delante de vos y le pidas que te redima. Así que te voy a dar una empujadita para que lo hagas. A veces necesitamos eso, hermanos, necesitamos que nos empujen un poco. A veces necesitamos, dice la Biblia, Jesucristo dijo, fórzalos a entrar. Hay veces que se necesita que nos obliguen a hacer cosas, en serio. A veces es necesario eso, que se nos force a hacer cosas. Y aquí esta Noemí estaba haciéndolo en cierto sentido con esta Ruth. Bueno, entonces los hombres de aquel entonces, pues ya dijimos que se acostaban ahí para proteger el grano, ¿sí? Y en la era.
Entonces, pues en la noche, para que no hubiera alguien que pudiera llegar y robar el grano que habían limpiado y recolectado. Entonces Noemí le dijo a Ruth que ella tenía que ir al lugar donde Booz se encontraba, donde se había acostado, tenía que estar observándolo, ¿sí? Y después de observar dónde se acostaba, ella tenía que ir a sus pies, destapar sus pies y acostarse allí, para que él supiera, para que Booz supiera que esta Ruth estaba buscando refugio y protección, que pudiera ser redimida por este hombre. Fíjense bien, es interesante estas instrucciones de Noemí a Ruth, porque fíjense, cuando esta Ruth llegó a los campos de Booz, Booz le dijo algo muy interesante en el capítulo 2, en el versículo 9. Booz le dijo a Ruth, dijo, mira bien el campo que siguen mis criadas y síguelas, ¿de acuerdo? Fue una instrucción que Booz le dijo a Ruth, mira mis criadas, ¿sí? Mira ahí el campo que siguen mis criadas y tú síguelas. Pon atención dónde están ellas espigando, dónde están recogiendo y tú síguelas, ¿de acuerdo? Bueno, ahora esta Noemí vuelve a instruir a esta Ruth. Bueno, esa instrucción primero fue de Booz con Ruth y ahora Noemí también instruye a esta Ruth, pero para que ahora siga a Booz. Le dice, mira, hoy va a suceder esto. Booz va a limpiar la cebada, va a comer, va a beber, va a haber una celebración de agradecimiento a Dios y después tú tienes que estar observándolo, dónde se va a acostar. Y ya que lo tengas bien ubicado, no te distraigas con otras cosas, no te distraigas viendo qué bonita está la tarde, no te distraigas viendo a otras personas, en fin, tienes que poner atención dónde está Booz, dónde se va a acostar, porque tú tienes que ir a sus pies allí. Qué interesante. Nosotros tenemos que buscar a nuestro Señor, no distraernos, no perdernos de vista al Señor en todo tiempo. Tenemos que buscarlo. Y esta instrucción de Noemí a Ruth fue muy interesante. Entonces, entonces esto lo tenía que hacer esta Ruth. Entonces tenía que ir delante de él y pedirle que fuera su pariente redentor. ¿Para qué? Para que este Booz pudiera tomar el lugar de el esposo de Ruth que había fallecido, llamado Malón, quien fue su primer esposo. Entonces esta Ruth, podemos ver según el versículo 5 y 6, que ella actuó conforme a las instrucciones espirituales de su suegra Noemí, y esto es muy interesante. Vamos a leer del versículo 4 al 6. Dice, y cuando él se acueste, está aquí hablando esta Noemí a Ruth, y cuando él se acueste, dice, notarás el lugar donde se acuesta, y vas a ir y vas a descubrir sus pies, te vas a acostar allí, y él te dirá lo que debes de hacer. Y ella respondió, es decir, Ruth, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, versículo 6, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Qué interesante es esto. Fíjense bien, del versículo 2 al versículo 5 podemos leer cuáles fueron las instrucciones que Noemí le dio a Ruth. Y en el versículo 5 leemos que Ruth le respondió a su suegra, haré todo lo que tú me mandes. Qué interesante. Esta Ruth habló de esta manera, dijo, haré todo lo que me has dicho. Ya me voy, es más, me voy a bañar como me has dicho, me voy a ungir, me voy a vestir con mis vestiduras, mi mejor vestido, voy a ir a la era, voy a estar observando a Booz todo el tiempo y cuando vea el lugar donde se acueste, entonces voy a ir a sus pies, voy a descubrir sus pies, me voy a acostar allí, ¿sí? Y le voy a pedir que me redima, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver en este versículo 5 que esta Ruth le dijo a su suegra Noemí, suegrita, voy a hacer todo lo que tú me estás ordenando, porque sé que la instrucción que tú me estás dando es una instrucción conforme a la palabra, es espiritual y por supuesto que yo me sujeto a ella. Ahora, fíjense bien en esto, esta Ruth no le estaba dando el avión o por su lado a su suegra. Sí, suegrita, ándale, sí, claro, ahorita me baño,
y ahorita me perfumo y me pongo mi mejor perfume, mi mejor vestido y que vaya a la era y que busque a Bose y que vea dónde se acuesta. Sí, ándale. No le estaba dando el avión, no le estaba dando por su lado. Podemos ver en el versículo 6, si seguimos leyendo, que no solamente fueron palabras para quedar bien con esta Noemí, sino que Ruth llevó a cabo lo que su suegra le instruyó. Y dice el versículo 6, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Qué interesante. Entonces, ella recibió una instrucción, ella dijo, lo voy a hacer, pero no solamente dijo de palabras para afuera, lo voy a hacer, sino que actuó y ella hizo todo lo que se le instruyó. Qué interesante. Esto es de mucho valor delante de Dios en su iglesia. Cuando Dios nos instruye y que nosotros podamos obedecer en todo lo que Él nos está ordenando, lo que nos está instruyendo, lo que nos está mandando. De verdad. Porque cuando tú obedeces el mandato de Dios, insisto en esto, esta Ruth fue instruida por su suegra y cuando Ruth obedeció todos los pasos que Noemí le estaba indicando, nos damos cuenta que esta Ruth se alineó al propósito eterno de Dios, Boaz obedeció a Dios y se metió al propósito eterno de Dios y Dios los pudo utilizar a los dos, ¿sí? Para que de esa generación pudiera levantarse Cristo. Cuando tú escuchas la instrucción de parte de Dios y obedeces la instrucción de Dios, Dios te toma en cuenta. ¿Para qué? Para que su propósito a través de ti como parte de la iglesia, no de manera individual, sino de manera colectiva, como parte de un cuerpo de Cristo, Dios te utiliza para que su plan eterno se extienda y se lleve a cabo. ¿Qué es lo que Dios ahora desea? Bueno, que Cristo ahora venga otra vez a esta tierra, no para nacer por medio de una virgen, sino para que venga como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como juez y como novio, a tomar posesión de lo que le corresponde en esta tierra. Y cuando tú y yo obedecemos, escuchamos la instrucción y obedecemos eso, Dios dice, aquí tengo materia prima útil para que mi plan se siga extendiendo y siga avanzando, para que mis propósitos se lleven a cabo. Entonces, qué importante es la instrucción espiritual de Dios y la obediencia de parte nuestra. Las dos cosas, una instrucción espiritual y obedecer la instrucción. Son las dos partes, la instrucción y la obediencia. Esto lo podemos ver aquí en la Escritura. Entonces, esta instrucción que le estaba dando Noemí a Ruth, yo insisto en esto, Noemí no estaba instruyendo a Ruth para que hiciera algo indecoroso, algo impropio, algo deshonesto, algo vulgar. Noemí no estaba instruyendo en ese sentido a esta Ruth. ¿Por qué? Porque por una parte, según la palabra de Dios, la ley de Moisés, una viuda podía reclamar a su pariente más próximo que la redimiera. Y aparte, la era, ¿sí?, el lugar donde se separaba los granos de las impurezas que tenía, ¿sí?, era un lugar público, era un lugar donde los segadores se reunían junto con sus familias, junto con sus patrones, había muchas familias en ese lugar, entonces era un lugar público. No es que esta Noemí estuviera instruyendo a Ruth, oye, ve a la casa de Boaz, consigue su llave, a ver cómo le haces, si no, consíguete una escalera, te saltas la barda, yo no sé, y entras a su cuarto, ¿sí? Y a ver qué pasa ahí. No era una instrucción así, no lo confundamos nunca, ¿de acuerdo? Y esto nos deja ver algo, un principio espiritual para ti y para mí. ¿Cuál es el principio espiritual para ti y para mí? Que nosotros tenemos que buscar a Cristo. Tenemos que buscarlo constantemente, decirle, Señor, redímeme. Señor, vengo delante de ti a tus pies para ser redimido. Entonces, no era nada indecoroso ni vulgar lo que Noemí estaba instruyendo, en este caso, a Ruth. Bueno, de la mitad del versículo 2 al versículo 4, nos muestra que Noemí conocía a la perfección lo que iba a suceder. Es decir, que Boaz iba a ir, en el versículo 2 dice esto, a aventar la cebada en la era, sí, en este lugar alto, en una montaña,
para separar la cebada de todas impurezas. Después en el versículo 3, Noemí sabía que Booz iba a comer, que iba a beber, y en el versículo 4 que se iba a acostar. Entonces, esto lo sabía muy bien esta Noemí, lo sabía perfectamente, y entonces sabía que Booz iba a actuar de esta manera. Se iba a encontrar en la era para separar la cebada, después iba a comer, después iba a beber y después se iba a acostar para dormir. Y todo esto lo sabía perfectamente esta Noemí. Y fíjense, el versículo 7 dice: y cuando Booz hubo comido y cuando hubo bebido, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Es decir, esta Noemí conocía exactamente todo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Sabía que Booz iba a hacer paso A, paso B, paso C, y después iba a terminar durmiéndose, ¿no? Ahí a un lado del montón, para proteger el grano limpio y cosechado. Entonces, esto es interesante, y esto nos deja ver algo importante para ti y para mí el día de hoy también. Así como Noemí conocía los pasos que Booz, quien representa a Cristo, los pasos que Booz iba a dar, tenemos que orar que el Señor, amados hermanos, nos revele los pasos que Él va a seguir dando en estos tiempos, para que de esa manera podamos instruirnos unos a otros. Así como Noemí instruyó a Ruth, primero va a separar el trigo de la cebada, va a comer, va a beber en una gran celebración, dándole gracias a Dios, y después de que su corazón esté contento, se va a ir a dormir. Todo esto lo sabía Noemí, y así sucedió. Qué importante es que tú y yo podamos, como la iglesia de estos últimos tiempos, saber el procedimiento que Cristo, que Dios el Padre está realizando para que todo su plan eterno se cumpla, y que podamos recibir esta revelación y sepamos: Cristo va a hacer esto, esto y esto, y luego sigue esto. Porque de esa manera nos podemos instruir unos a otros, podemos saber lo que sigue de parte de Dios, y entonces podemos saber con certeza dónde vamos a encontrar a Booz, qué es lo que va a hacer y dónde podemos localizarlo. Qué interesante. Bueno, del versículo 8 y 9 dice aquí: y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, dice, y se volvió, y he aquí una mujer que estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo 9 principalmente? En otras palabras, este versículo 9 lo podemos deducir de la siguiente manera. Ruth le estaba diciendo a Booz lo siguiente: tú eres mi pariente más próximo, eres mi pariente más cercano, aquel que me puede redimir, que me puede rescatar, que puede recuperar lo que yo he perdido. Eres aquel que me puede dar reposo y aún puede ser mi pariente que me vengue, ¿de acuerdo? Un vengador. Entonces, esta mujer le estaba diciendo a Booz: tú eres este pariente y tú podrías ampararme al casarte conmigo. Es lo que le está diciendo aquí en el versículo 9. Quiero que te cases conmigo porque quiero refugiarme bajo tus alas. Qué interesante, hermanos. Esto es lo que el versículo 9 nos está diciendo que esta Ruth hizo con Booz. Ella fue delante de Booz y le dijo: tú eres mi pariente más cercano, tú me puedes redimir, así que tú puedes casarte conmigo y yo me estoy viniendo a refugiar bajo la sombra de tus alas. Esto es muy interesante. Es probable que al leer este versículo, nosotros el día de hoy, al leer este versículo de esta historia entre Booz y Ruth, pensemos mal de Ruth y digamos: ay, esa Ruth era una loca, ¿no? Ahí estaba buscando al Booz. Pero bueno, podemos pensar así, pero hay una explicación del actuar de Ruth de esta manera. Ya dijimos, era algo en base a la palabra de Dios, y de acuerdo a la cultura y a las costumbres de aquel entonces, era algo normal en ese entonces. No se aplica hoy para nosotros esto, O sea, hay un principio espiritual, pero no significa que tú, señorita, tengas que ir a buscar y proponerle a un chavo: oye, pues ¿no te gustó? ¿No?
mira qué bonito estoy, ¿has visto mis fotos en Instagram? No estamos hablando de eso, no me confundan, ¿de acuerdo? No estamos hablando que tú como señorita tengas que ir a buscar a un joven para decirle, oye, pues, ¿no te gusto ni siquiera poquito? No estamos hablando de esto, ¿de acuerdo? De acuerdo a la cultura de aquel entonces y a sus costumbres, era correcto. Entonces, de hecho, pues parte de esa cultura era extender el borde de una capa sobre una persona para proponerle matrimonio. Vamos a leer un versículo en Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, y este versículo nos lo va a aclarar también, para que veamos que no era algo impropio, indecoroso, que era una mujer loca esta Ruth y estaba quién sabe qué haciendo con vos, ¿de acuerdo? Ezequiel 16, 18, aquí vamos a ver cómo Dios es como un esposo y su pueblo Israel como una esposa, y este versículo nos revela lo que estamos viendo aquí con Ruth. Fíjense aquí, dice, está hablando Dios y dice, y pasé yo otra vez junto a ti, junto a Israel, su pueblo Israel, dice, y te miré. Y aquí Dios estaba viendo como un esposo a Israel como una esposa, ¿de acuerdo? Y dice, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, dice, y extendí mi manto sobre ti. Ahí está lo que esta Ruth le dijo a vos, extiende tu manto sobre tu sierva, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos que Dios extendió su manto sobre Israel, porque Dios quería casarse con Israel, ¿de acuerdo? Dice, entonces extendí mi mano sobre ti, dice, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová, el Señor, y fuiste mía. Qué interesante. Entonces, podemos ver que en la cultura de aquel entonces, podemos ver que era costumbre esto, extender el borde de una capa sobre una persona para proponerle matrimonio. Y aquí vemos que Dios es el que extendió, ¿de acuerdo? Su manto sobre Israel, porque Dios quería que Israel fuera de Él solamente, que Israel fuera la propiedad exclusiva de Dios. Pero vemos el reclamo de Dios a través de sus profetas, cómo Israel fue infiel, fue un pueblo adúltero en contra de Dios. El adulterio espiritual que cometió Israel en contra de su esposo Dios, es que ellos fueron infieles al adorar a otros dioses que no eran Dios. Ese es el adulterio espiritual del que Dios le reclamó siempre a Israel, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos ver que Dios extendió su manto sobre Israel para proponerle matrimonio. Qué tremendo. Entonces vemos que esta era una costumbre, extender la capa sobre una persona a quien se le proponía matrimonio. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí con esta Ruth y con Boz. Entonces cuando Boz se despierta y le dice, ¿quién eres? Ella contesta, versículo 9 de Ruth 3, yo soy tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano, es decir, quiero que te cases conmigo vos, porque tú eres el que tiene la posición, el lugar, los recursos para redimirme. Qué tremendo. Esa es la experiencia que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Bueno, entonces esta mujer le estaba diciendo, tú eres mi pariente cercano y yo puedo refugiarme debajo de tus alas si tú quieres vos. Porque también vos podés decirle, no quiero redimirte. Porque recuerden que vos, aquí lo vamos a leer ahorita más adelante, le dijo a Ruth, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón, yo soy un pariente cercano a ti, Ruth, pero debo decirte que hay un pariente todavía más cercano que yo. Entonces, y vemos que ese pariente más cercano todavía que vos no quiso redimir a Ruth, no la quiso rescatar. ¿Por qué? Porque su herencia iba a ser afectada. Entonces, el pariente más cercano, el pariente más próximo, el pariente redentor, también podía tomar esta decisión y decirle, sí puedo, pero no quiero, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí pues esto que está sucediendo aquí. Ahora, en el versículo 10, continuamos ahí en Ruth, vamos a tratar de terminar hoy todo el capítulo 3, vamos en el versículo 10, dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, ya que ella le dijo, yo soy Ruth, tu sierva, redímeme, extiende el borde de tu manto sobre mí, ¿sí?
y tú puedes redimirme, o sea, cásate conmigo para rescatarme. Entonces Booz le responde en el versículo 10, bendita seas tú de Jehová. ¿Qué respuesta? Dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Dice, has hecho mejor tu última bondad que la primera. Dice, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Qué interesante es lo que le está diciendo aquí Booz a Ruth. Lo primero que le dijo es, bendita seas tú de Jehová. Y luego Booz le dice, hija mía, has hecho mejor tu última bondad que la primera. ¿De qué estaba hablando aquí Booz? Estaba hablando de lo que dice Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. Cuando esta Ruth le dijo a su suegra Noemí, suegra, no me ruegues que te deje. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. No habrá nada que nos pueda separar, sino solamente la muerte, ¿de acuerdo? Y donde tú vivas yo viviré, y ahí voy a estar contigo hasta la muerte. Entonces, esa obra que hizo Ruth, ¿sí? Esa bondad que hizo Ruth para con su suegra Noemí, fue algo loable, fue algo muy especial. Y esta Ruth, de verdad que se mostró como una amiga, como una compañera en un tiempo de mucha dificultad para Noemí, que dijo, ya no me llame Noemí, sino llámenme Mara, amarga, estoy en amargura, no me calienta ni el sol, aunque estamos en primavera y en verano. Y entonces, esta obra de Ruth, esta primer bondad, fue algo impresionante, ¿de acuerdo? Esa determinación de decir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, nada nos va a poder separar, así que no me ruegues que te deje, suegra, porque voy a ir a donde tú vayas, y no habrá nada que nos pueda separar, solamente la muerte. Qué impresionante. Bueno, Booz aquí está haciendo referencia a ese acto de Ruth y le dice, hija mía, bendita seas de Dios. Dice, has hecho mejor esto último que vienes delante de mí a pedirme que me case contigo para rescatarte, para redimirte, para recuperar lo que has perdido, para darte reposo y seguridad, para darte un hogar, para darte una descendencia. Es mejor lo que estás haciendo ahora que aquello que hiciste con tu suegra, Noemí. Has hecho muy bien. Entonces, aquí vemos algo importante, amados hermanos. Y es lo siguiente, que tú y yo podemos hacer muchas cosas que son reconocidas por toda la gente. Ay, qué buena onda es ese hermano. Ese hermano de verdad que sí es bien espiritual. Miren cómo ayuda, miren cómo sirve, miren cómo se porta con toda la gente. Es un matrimonio ejemplar, miren sus hijos siempre limpiecitos, bien peinaditos, bien educados. Ay, qué bonita familia, ay, qué bonitos, ¿no? Y puede ser una bondad impresionante, pero nunca se va a comparar esa bondad que podemos hacer con Dios que el decirle que Él se case con nosotros. Escuchen bien lo que estoy diciendo. O sea, porque Booz le estaba diciendo, hija mía, esta bondad última es mejor que la primera. Es decir, que Ruth le haya dicho, cásate conmigo vos. Esa bondad, eso que tú y yo le podemos decir al Señor Jesucristo, Jesús, vengo delante de tus pies y te pido que te cases conmigo. Esa bondad es mucho mayor que cualquier otra cosa que podamos hacer en esta vida. En serio. Y eso puede sonar bien raro y más para los hombres. ¿Cómo tú como hombre vas delante de Cristo y le dices, Cristo, quiero que te cases conmigo? Pero tienes que ubicarte como parte del cuerpo de Cristo, como la iglesia. Y la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo y Cristo es el novio. La iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. Y dice la Biblia en Apocalipsis que a su esposa, es decir, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para participar de las bodas del Cordero. Entonces tú y yo, amado hermano, somos la novia. Nosotros somos Ruth y podemos decirle a vos, que es Cristo, decirle, cásate conmigo. Y cada vez que nosotros le decimos al Señor, cásate conmigo, es la mejor bondad que podemos realizar en toda nuestra existencia. Más allá de cualquier otra obra que podamos hacer, cualquier obra que nosotros podamos realizar y que sea dirigida por Dios, jamás se comparará a que nosotros nos podamos dirigir al Señor Jesucristo y le digamos, Jesús, vengo a tus pies, así como Ruth, y te pido que te cases conmigo.
Cuando nosotros le expresamos esto al Señor, por raro que te pueda sonar, ¿de acuerdo? Hay una bendición que reposa sobre ti. Boaz le dijo a Ruth: bendita seas tú de Jehová. Cada vez que tú le dices, y como iglesia le decimos al Señor, cásate con nosotros. Por eso Apocalipsis dice, el espíritu y la novia dicen, ven. Ven, Señor Jesús. Aquí te espera tu novia, tu esposa. Aquí estamos. Y el espíritu nos dirige a clamar y a decir el espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús, ven a encontrarte con nosotros, ven, porque se nos ha concedido vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente, porque te estamos esperando para las bodas. Qué impresionante, amados hermanos. Esto tiene que ser una parte de nuestra oración todos los días. El hermano Witness Lee decía que él, como Ruth, dice, como Noemí, dice, yo me he propuesto en la iglesia, dice, tengo esta carga en mi vida. Dice, yo sé que la iglesia ha conocido a Jesucristo como su pastor, como su alimento, como su Salvador, como su Dios, como su Rey, y todo eso está impresionante. Dice, pero ahora yo he tenido una carga de Dios, decía este hermano, ya falleció. Dice, yo tengo esta carga del Señor, de ahora como Noemí con Ruth, forzar y empujar a esta Ruth para que la iglesia pueda experimentar a Cristo como su esposo. Tenemos que experimentar a Cristo como nuestro esposo. Tenemos que decirle, Jesús, tú eres mi esposo, cásate conmigo. Y entonces esta obra, esta bondad será mejor que cualquier otra cosa que hagamos en esta vida. Qué impresionante, amados hermanos. Entonces nos damos cuenta de esto y bueno, vemos que esto es lo que le dijo Boaz a esta Ruth: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu última bondad que la primera, porque no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o sean ricos. Entonces, fíjense bien, este acto de fidelidad fue impresionante, lo que hizo esta Ruth con su suegra Noemí. Ahí está Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. Lo que hizo fue impresionante, un acto de fidelidad impresionante de Ruth hacia Noemí. Pero estas palabras que le está diciendo Boaz a Ruth parecen sugerir que había jóvenes que se sentían atraídos por Ruth, porque Boaz le dice, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o sean ricos, ¿de acuerdo? Sino que esta Ruth prefirió de entre jóvenes, pobres o ricos, de entre muchos que tal vez ella podía elegir, ella prefirió a Boaz. Qué impresionante. Y esto va de acuerdo con lo que está escrito en Cantares 2, versículo 3. Dice Cantares 2:3. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Ruth no eligió a ningún otro joven, sino a Boaz. No lo eligió. Boaz fue su manzano entre todos los árboles silvestres. Y dice, luego continúa este versículo, bajo la sombra del deseado me senté. Cuando esta Ruth le dijo a Boaz, extiende el borde de tu capa sobre mí, entonces ella se estaba refugiando bajo la sombra de Boaz. Aquí dice, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Qué impresionante, amados hermanos. Bueno, entonces vemos esto. Entonces, cuando tú le dices a Cristo, de verdad, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, entonces el Señor, de verdad, que es algo que, imagínate, o sea, esto cautiva el corazón de Dios y entonces recae sobre ti una gran bendición de parte de Dios. Y estas palabras sinceras de corazón, con revelación espiritual, decirle al Señor Jesús, Señor, tú eres mi esposo, ven Señor y cásate conmigo. Esto, amados hermanos, es algo que permite que haya una bendición muy especial de parte de Dios sobre tu vida, ¿de acuerdo? Y es lo mejor que podemos hacer, es mejor que cualquier bondad como aquella que hizo Ruth con esta Noemí.
Fíjense, Dios nos ha capacitado para todo esto. Nos ha dado su espíritu como aceite. Nosotros tenemos un espíritu que es nuestra lámpara y somos aquellas vírgenes prudentes que tienen aceite en sus vasijas y en sus lámparas para que cuando se escuche el clamor a la medianoche, qué interesante que a la medianoche Booz se despertó, aquí con Ruth. Y Mateo 25 habla de lo mismo, dice, y cuando vino la medianoche se escuchó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y se unieron y entraron a la celebración de las bodas con el esposo. Así que nosotros estamos invitados a esa celebración, se nos ha dado el espíritu, se nos ha dado el aceite para poder estar despiertos para aquel momento. Entonces podemos ver esto en la Escritura. Es interesante que esta Ruth estaba ahí a los pies de Booz, ahí estaba a sus pies y pues bueno, le pidió que extendiera el borde de su capa. Esto me hace pensar en aquella mujer que tenía flujo de sangre, ¿se acuerdan? Que le decía a Jesucristo, decía en sus pensamientos, en medio de una multitud que aplastaba y lastimaba a Jesucristo. Todos estaban tocando a Jesús, por ahí algunos rasguños, algunos moretones, ¿no? Todos por la ansiedad de tocar a Cristo para recibir alguna sanidad. Pero esta mujer decía, si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Y la tocó el borde de su manto y entonces fue sana y fue salva. Grande es tu fe, mujer. Jesucristo dijo, ha salido poder de mí. Y por ahí los apóstoles, Señor, o sea, alguien me tocó, más bien dijo Jesús, alguien me tocó. Y los apóstoles, ay Señor, pues ves que la multitud te oprime y todavía preguntas que quién te tocó. Pues aquí todos te están echando hasta bolita. Pero Jesús sabía que alguien lo había tocado de una manera muy distinta. Y fue esta mujer que por 12 años, ¿sí?, había gastado todos sus recursos, había ido con los mejores médicos y no se recuperaba. Pero ella dijo, si tan solo toco el borde de su manto, quedaré sana. Qué impresionante. Y estaba a los pies, como le dijo Noemí a Ruth, ahí estaba. Eso me hace pensar también en muchas mujeres que estuvieron siempre a los pies de Cristo, siempre. Hay una mujer en Betania que cuando Jesús le invitaron a cenar, un fariseo leproso, ¿sí?, llamado Simón, esta mujer llegó a los pies de Cristo, ungió un perfume sobre todo su cuerpo y comenzó a derramar lágrimas, ¿sí?, sobre los pies de Cristo, y ahí estaba a sus pies, enjuagando limpiando sus pies con sus cabellos y con sus lágrimas, ¿de acuerdo? Y ahí estaba besando sus pies, a los pies de Cristo. Y María, la hermana de Marta estaba afanada y turbada por muchos quehaceres en esta vida, y esta María llegó a los pies de Cristo, se sentó a los pies de Cristo, y Jesús, Marta le dijo a Jesús, Señor, ¿no te da pendiente que esta mi hermana no me ayuda a trapear, a barrer, a planchar, a preparar la comida? Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero tu hermana María ha tomado la buena parte, estar a mis pies, y esa buena parte no le será quitada. ¿Cuántas personas estuvieron a los pies del Señor Jesucristo? Es el caso de Ruth, aquí con vos. Bueno, sigamos avanzando un poquito más. Versículo 11. Sigue hablando aquí vos a esta Ruth. Dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Qué cosa le dijo aquí vos a Ruth? Eres una mujer virtuosa. Fíjense, a veces cuando leemos o escuchamos mujer virtuosa, pensamos pues rápido en Proverbios 31, ¿no?, del versículo 10 en adelante, donde se habla de la mujer virtuosa, ¿no? Pero a veces nos imaginamos que una mujer virtuosa es una señora ancianita ya de mucha edad. Pero aquí la mujer virtuosa era una joven virtuosa. Qué impresionante. Porque el hecho de ser joven, a veces a los jóvenes se les cataloga como gente imprudente, que hace cosas fuera de lugar. Pero aquí vemos que había una joven que era prudente, que era una mujer virtuosa, dice la Escritura. Entonces, el ser virtuosa
no solamente es para, pues, ay, mi abuelita, ¿no? Mi abuelita, ay, qué mujer, tan virtuosa ella, con su chocolatito que siempre nos preparaba en los tiempos de frío, ¿no? Qué virtuosa ella. Bueno, aquí vemos que esta Ruth era una joven, ¿de acuerdo? Y era una mujer virtuosa. Entonces, pues aquí va algo para las jóvenes, ¿no? De ser virtuosas, desde que son jóvenes, desde que son señoritas, tienen que ser personas virtuosas. Eso es muy interesante. Ahora, aquí podemos ver que esta Ruth, que era una joven extranjera moabita, tenía una muy buena reputación. Esto es súper interesante. Esta joven era viuda, era extranjera, era pobre, pero a pesar de todas estas cosas adversas a su vida, extranjera, pobre y viuda, ella tenía un buen testimonio delante de todos. De tal manera que Booz le pudo decir a ella: toda la gente del pueblo, todos aquí en el pueblo, en Belén de Judá, sabemos que tú eres una mujer virtuosa. Déjenme decirles algo importante en este sentido. La reputación que tú tengas depende de ti. No depende de que, ay, es que este me dijo, es que no. La reputación es de cada uno. ¿Cómo quieres que sea tu reputación, hermano? ¿Cómo quieres que se te conozca en medio del pueblo, en medio de la casa de pan, donde se alaba y se elogia a Dios? ¿Cómo quieres que sea tu reputación? Ya depende de cada quien. Entonces, aquí vemos que esta mujer extranjera, joven, viuda y pobre, llamada Ruth, tenía una excelente reputación a la vista de todo el pueblo, de todos completamente. Nadie podía descalificarla o decir algo feo o negativo respecto de ella. ¿Cuál quieres que sea tu reputación? ¿Quieres que sea tu reputación de que eres un mentiroso? ¿De que eres un albuendero, un provocador de problemas? ¿Que eres un amargado? ¿Que eres alguien que siempre causa divisiones y conflictos en la iglesia? ¿Cuál quieres que sea tu reputación? La reputación que tú quieras tener depende de ti exclusivamente. Esta mujer, a pesar de que tenía todo en su contra, ella se mantuvo con un testimonio intachable. Tenía una reputación muy sana. Y este hombre, Booz, que era una persona muy importante en Belén de Judá, pudo decirle: toda la gente aquí en el pueblo, en la casa de pan en Belén de Judá, sabe perfectamente que tú eres una mujer virtuosa. A pesar de que tú eres una extranjera moabita que no califica según la palabra de Dios, Deuteronomio 23:3, donde se dice que los moabitas no podían entrar a la congregación de Dios, tú te has comportado de una manera intachable en medio de nosotros. Eres una mujer virtuosa. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces podemos ver aquí, amados hermanos, que la gente en Belén de Judá, en la casa de pan, observó cuidadosamente a esta Ruth. Desde que llegó dijeron: miren, esa es una extranjera, ella es una moabita, ¿sí? Y entonces en este versículo podemos ver que esta Ruth alcanzó buena fama, un buen testimonio, una reputación intachable. Insisto en esto, la reputación de cada quien, tu reputación depende de ti, de nadie más. No es de echar culpas, es que me dijeron o me hicieron, no. La reputación es de cada quien. Ahora, esta palabra mujer virtuosa, ¿de acuerdo? Solamente la encontramos en 3 versículos en toda la Biblia. Aquí en Ruth capítulo 3 versículo 11, donde se habla de una joven llamada Ruth, pero también encontramos esta mujer virtuosa en Proverbios capítulo 12 versículo 4 y en Proverbios capítulo 31 versículo 10. Vamos a leer estos versículos. Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. Qué impresionante. Entonces, toda mujer que es virtuosa corona a su esposo. Eso es impresionante. Entonces podemos ver que una corona pues es algo muy notable. O sea, una corona no puede decir: ay, pues una falsa humildad, ay, voy a esconderla aquí en mi bolsillo. Pues una corona no te cabe en una bolsa, ¿no?
O sea, una corona es algo que se exhibe, que está a la vista de todos, hecho no de latón ni tampoco de plástico. Es algo notorio, ¿de acuerdo? Que puede decirse, ay, el que porta esa corona es un rey, ¿de acuerdo? ¿O quién más porta una corona? ¿No? Bueno, entonces dice la Escritura que una mujer virtuosa es una corona de su marido. Qué impresionante, amados hermanos. Y nosotros somos la iglesia del Señor, somos esta mujer virtuosa. La iglesia es una mujer virtuosa y tenemos como iglesia que ser la corona de nuestro esposo Cristo. Entonces esto es interesante, dice aquí, mas la mala como carcoma en sus huesos. O sea, hay una mujer virtuosa y una que es mala, ¿no? Entonces la mujer que es virtuosa es una corona de su marido, así tiene que ser la iglesia para Cristo y no ser una carcoma para los huesos del Señor, ¿de acuerdo? Igual de manera personal, las mujeres que tienen su esposo, tienen que ser una corona. Tienen que ser algo que distinga a sus esposos. Bueno, eso está aquí escrito. Y en Proverbios 31:10 dice también la Escritura, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, dice aquí. Es decir, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque vale mucho más que las piedras preciosas. Es lo que nos está diciendo aquí este versículo. Entonces, una mujer virtuosa, de verdad es que es de mucho valor, de mucho valor, más que las piedras preciosas, dice este versículo. Esta palabra virtuosa que encontramos en estos tres versículos, Ruth 3:11, Proverbios 12:4 y 31:10, esta palabra virtuosa, pues habla de algo que es de mucho valor, algo que vale mucho, vale muchísimo. Por eso aquí dice en Proverbios 31:10 que el valor de una mujer virtuosa sobrepasa el de las piedras preciosas. O sea, ni una piedra preciosa tiene el valor de una mujer que es virtuosa. ¿De acuerdo? Entonces, esta palabra virtuosa está hablando de algo que tiene un valor que es difícil de poder pues tener o sea, de poder comprar algo. O sea, tiene mucho valor, pues, muchísimo valor. Pero esta palabra virtuosa también tiene el siguiente significado y es muy interesante. Esta palabra virtuosa también significa que es una persona valiente, ¿sí? Que puede combatir dentro de un ejército, en una fortaleza, en una guerra, y es fuerte y es valiente. Eso también significa la palabra virtuosa. O sea, una persona que tiene mucho valor, pero también enfrenta batallas como parte de un ejército, ¿sí? Y es valiente y entra en una guerra. O sea, no dice, a ver, ¿qué onda? Como el compañero de la secundaria, ¿no? Yo te hago el paro, hazte un lado, yo te hago el paro, ¿no? ¿Tuvieron compañeros así? Yo sí. Entonces, aquel que te dice, ¿quién te está molestando? Yo te hago el paro. A la salida va a haber. Bueno, entonces aquí vemos que esta mujer virtuosa es alguien que combate, alguien que es fuerte, que tiene poder, que puede formar parte de un ejército para enfrentar una guerra, una batalla, y que no retrocede y no se echa para atrás. O sea, la iglesia es esto, amados hermanos. Estamos involucrados en la iglesia y enfrentamos las batallas de Dios. Y tenemos una noticia en relación a las batallas de Dios. Él ya las ganó todas. Él ya las ganó todas. Entonces, a esto se refiere también aquí. Y bueno, vamos a leer rápido del versículo 12 al 18 para ya ir terminando. Entonces podemos ver aquí pues el desarrollo de este encuentro entre Boaz y entre Ruth. Y luego dice aquí el versículo 12 en adelante. Dice, y ahora, aunque es cierto, le dijo todavía aquí Boaz a Ruth, aunque es cierto que soy pariente cercano, dice, con todo eso hay pariente más cercano que yo. De él se habla en el capítulo 4, de un fulano. Dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redime, bien, que te redima. Mas si él no quiere redimir, yo te voy a redimir, vive Jehová. Descansa pues,
hasta la mañana. Ya con estas palabras de Booz, aquí Booz le dijo descansa, y esta Ruth ya pudo comenzar a experimentar el descanso de estas palabras de este hombre. Luego dice el versículo 14, y después que durmió a sus pies, qué interesante, hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se lo puso encima, y ella fue a la ciudad. Y cuando llegó a la ciudad, a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, ahora fíjense lo que habla esta Noemí otra vez, y dijo, esta Ruth todavía, estas son 6 medidas de cebada que me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Y otra vez habla esta Noemí, y dice aquí versículo 18, y con esto vamos terminando. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Qué impresionante versículo y cómo cierra este capítulo 3. Después de que esta Ruth le dijo a Booz, extiende tu capa sobre mí para que me redimas, ¿sí? Ya que esta Ruth regresa con Noemí y le cuenta cómo le fue con Booz, esta Noemí vuelve a hablar y le dice lo siguiente, espérate, o sea, con calma, tranquila. Así como Booz le dijo que descansara ahí en el versículo 13, y esta Ruth pudo descansar aquella noche, aquí esta Noemí le dice, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque este hombre no va a descansar hasta que concluya el asunto hoy. Entonces fíjense bien, esto es muy interesante porque, fíjate, en medio de muchas situaciones que tú y yo podamos vivir, Dios también nos dice, ya que hemos ido a sus pies, ya que le hemos dicho, redímeme, cásate conmigo, ¿sí? Eres mi esposo Cristo. Entonces, cuando nosotros le decimos esto, no importa la situación que estés viviendo, solamente Dios nos dice, espérate, espérate, déjame a mí resolver todo este asunto, y Dios no va a descansar hasta resolver todo, absolutamente todo. Entonces ahí ya no tenemos nosotros que tomar lugar para ver cómo resolvemos el problema, cómo lo modificamos, cómo lo arreglamos, cómo podemos justificarnos con las faltas que hemos cometido. Ya no. Cuando vamos a Cristo le decimos, redímeme, quiero que Cristo, eres mi esposo. Ven pronto, Jesús, cásate conmigo, con la iglesia. Entonces el Señor dice, espérate, y yo me voy a ocupar de resolver muchas situaciones en las que tú te has metido, muchas situaciones a las que te has enfrentado. Tú tranquilo, espérate, déjame a mí que yo resuelva todas las cosas, ¿sí? Y no voy a descansar hasta que resuelva esta situación, esta dificultad, este problema. Vaya que la dificultad de Ruth era grande, era viuda, era pobre y era extranjera. Pero esta Noemí le dijo, espérate, hija, tranquila, tranquila, porque este hombre no va a descansar hasta solucionar, hasta resolver toda esta situación. Así que, ¿qué tienes tú que hacer en alguna situación? Dile a Cristo, tú eres mi esposo, cásate conmigo, y de pronto vamos a entrar en un momento de gran bendición de parte de Dios, y tenemos que esperar para que Él actúe, amados hermanos, para que Él resuelva todas las cosas, y Dios no va a descansar hasta que se resuelva absolutamente todo en nuestra vida. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, vamos concluyendo ya el capítulo 3 de Ruth, vamos a entrar al 4, espero que el miércoles podamos ya terminar con todo esto de Ruth y sigamos avanzando en la descendencia y en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 1, del 1 al 17. Amén. Bueno, pues Padre, pues muchísimas gracias
porque tú, Jesús, eres nuestro pariente más próximo, el pariente más cercano que tenemos, el que nos puede liberar, rescatar, recuperar lo que hemos perdido. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra que tú estás cercano a los que te invocan. Gracias porque podemos invocarte y podemos decir que tú eres nuestro esposo. Oh Señor, gracias porque no hay, Señor, no hay bondad mejor que podamos realizar para contigo que el ir a tus pies, como María tomando la buena parte, la cual no nos va a ser quitada, como esa mujer del flujo de sangre, para tocar el borde de tu manto y decirte: extiende tu manto sobre nosotros. No habrá mejor cosa que podamos hacer sino ir a tus pies y decir: Señor, tú eres nuestro esposo. Gracias, gracias también por todas las instrucciones espirituales que Noemí le dijo a Ruth. Gracias porque vos también se dirigió en base a tu palabra. No se movieron a derecha ni a izquierda, sino se sujetaron a tu palabra. Y nosotros también queremos sujetarnos a la instrucción que tú nos das en tu palabra, Señor, para ser un eslabón más, Señor, en tu plan eterno, para que nos tomes en cuenta, Señor, para que tu plan eterno avance en esta tierra, Señor, y Cristo regrese, Señor, a tomar, Señor, lo que le pertenece en esta tierra y a unirse en una boda, Señor, con su iglesia. Oh Jesús, gracias porque venimos delante de ti a refugiarnos bajo la sombra de tus alas. Te bendecimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de